¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo estáis? Un cordial saludo. Bienvenidos un día más a Vacunas de Esperanza. Corría el año 1936 y en Inglaterra fallecía Gilbert Chesterton, un hombre profeta de su tiempo que supo anticipar situaciones que vendrían aún más de un siglo después. Chesterton, entre muchas de sus célebres frases, pronunció una que decía así: la familia va a ser la última célula de resistencia contra la actual tiranía. Dicho en el año 1936, no, probablemente antes. Esa es la fecha de su muerte. Profeta de su tiempo, que daba un valor a la familia y una advertencia. Ese mismo valor a la familia, también el rey David supo dárselo al final de sus días. Hay un texto muy interesante en el segundo libro de Samuel, capítulo 23, donde se narran lo que dice el texto son las últimas palabras de David. Un David anciano, lleno de días, sabio, y que de pronto, en el ocaso de su existencia, supo valorar lo que realmente importaba. Las últimas palabras de alguien que sabe que está próxima a su muerte revisten una importancia especial. Y en 2 de Samuel 23, David pronuncia sus últimas palabras. Habla, yo diría, en tono casi poético y evidentemente profético de la segunda venida del Señor. Habla de él mismo, hablando o diciendo que es o fue el dulce cantor de Israel, el ungido de Dios. Y luego lanza una profecía sobre la venida del Mesías. Habrá un justo que gobierne entre los hombres. Dice que será como la luz de la mañana. Dice que será como el resplandor del sol. Y en un tono hermoso, en un tono profético y muy esperanzador, optimista, de pronto, como un jarro de agua fría, David dice: no es así mi casa para con Dios. David fue un gran rey, pero un pésimo padre. Su pecado con Betsabé tuvo consecuencias en sus hijos. Parece que en él se cumplió el dicho de la época que decía: los padres tomaron las uvas agrias y los hijos sufrieron la dentera. Sus hijos, lamentablemente, perpetuaron el pecado de su padre. Absalón, su hijo, pecó con todas las concubinas de su padre, no en la privacidad, en la alcoba de palacio como David, sino en el terrado y a la vista de todos. Otro de sus hijos, Amnón, se acostó con su hermanastra, Tamar. ¿Y qué decir de Salomón? David fue un gran rey, pero un pésimo padre. Al final de sus días, con esa sabiduría que dan los años y las heridas, David dice que reunió a 3 de sus valientes y les dio el privilegio de sentarse a la mesa del rey. ¿Qué hicieron? ¿Qué hazaña fue la que favoreció que esos 3 valientes se sentaran a la mesa del gran rey David? Bueno, uno de ellos dice que mató a 800 hombres en una ocasión, en un contexto de guerras, de batallas, en un contexto militar. El hombre fue un tremendo militar, guerrero. Seguro que se ganó el derecho de sentarse a la mesa del rey. Otro de los valientes de David dice que peleó tan duro y tan fuerte que su mano se quedó pegada a la espada. Sangre, sudor y lágrimas. ¿Qué hizo el tercero de los valientes de David? Que es el que nos interesa. Sama, hijo de Age. Dice que todo Israel había huido delante de los enemigos. Y dice la palabra que Sama se paró frente a un pequeño terreno de lentejas. Y seguramente el sabio y anciano rey David, cuando pensaba en Sama, una punzada de dolor atravesaba su corazón, porque aquel hombre había conseguido defender lo que él no supo defender. ¿Qué hazaña era simplemente haber defendido un pequeño terreno de lentejas? Para David la más grande, porque el pequeño terreno de lentejas simbolizaba nada más y nada menos
que la primera responsabilidad de Sama, su familia, su primer entorno. Y con una punzada, seguramente de dolor, David permitió que Sama, que había sabido defender su primera responsabilidad, tuviera el privilegio de sentarse a la mesa del rey. Y nosotros estamos confinados en nuestro pequeño terreno de lentejas. Ya de pronto no se trata de nuestra empresa. No hemos sido confinados en nuestros despachos, no hemos sido confinados en nuestras iglesias, no hemos sido confinados en el lugar de nuestros puestos de trabajo. De pronto ya nuestro mayor título no es ser arquitecto, ni pastor, ni mecánico, ni ingeniero, ni carpintero. Nuestra mayor empresa ahora es la familia. Nuestro mayor título ahora es ser esposos, padres, hermanos, hijos y por lo tanto herederos. Nuestra mayor empresa ahora mismo, amigos, es la familia. Nuestro mayor título ahora mismo es ser esposos, esposas, hermanos, pero sobre todo hijos. Hijos. Y eso es lo que David al final de sus días acabó de entender, que su mayor empresa no era el gran reino de Israel que Dios le permitió levantar, sino que era su primer terreno de lentejas. Y dice la palabra que si hijos herederos, y es lo que somos, herederos de una herencia incorruptible, porque un día el Señor volverá, y esa es nuestra esperanza. David pronunció unas palabras que profetizaban la primera venida del Señor, y él se esperanzaba. Nosotros, para la segunda venida del Señor, también podemos pronunciar las mismas palabras que pronunció el rey David, anhelando su venida. Y recuerden que estamos en los últimos tiempos. Y los últimos tiempos comenzaron en el libro de los Hechos, cuando Cristo muere, comisiona a los apóstoles para que comiencen la andadura de predicar el Evangelio, y dado que la profecía establece que cuando el Evangelio sea predicado a todo el mundo, vendrá el Señor. Ahora sí estamos en los últimos tiempos. Comenzaron en Hechos. La cuenta atrás comenzó ahí, cuando el Evangelio comenzó a ser predicado a través del advenimiento de Pentecostés y del desarrollo de la Iglesia. Y continuamos, seguramente, que en la última de las etapas. Y las palabras que el rey David pronunció para su primera venida, las pronunciamos nosotros hoy, con toda la esperanza para la inminente segunda venida del Señor. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Y también la naturaleza está contenta y agradece esa ausencia de depredación a la que el confinamiento da un respiro a la naturaleza. Amados, el Señor viene pronto. No sabemos cuánto tiempo va a tardar, pero cómo nos hallará. Nos tiene que hallar con la mano en el arado y esperanzados, cultivando nuestro primer terreno de lentejas. Maranata, hasta pronto, amigos.